Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión resulta que vamos a iniciarlo muy cerca de casa, es decir, vamos a iniciarlo con un hecho que nos llega a todos aquí y a ustedes también, de rebote, y es el caso de nuestro colega Sergio Aguayo. Resumiré en una cascarita de nuez. Hace tiempo, Sergio, entre otras cosas, se propuso investigar qué pasaba con el crimen organizado en Coahuila, una masacre de las muchas que han ocurrido. Parece que eso no le gustó al exgobernador de Coahuila y luego presidente del PRI durante un momento muy interesante. Y cuando hubo un incidente en España que puso en la cárcel por un tiempo corto a Humberto Moreira, Sergio Aguayo en un artículo dijo que eso despedía un olor a corrupción y que le cae entonces el peso de la justicia. Nosotros consideramos que es el peso de la injusticia. Una sentencia, ya no lo haré más largo, 10 millones de pesos, una fianza de 450,000 pesos y todo esto para reparar el daño moral hecho a Moreira. Ese es el tema. Pues es indignante y creo que la, digamos, nación ha respondido a la altura. La verdad es que la cantidad de artículos, reflexiones, muestras de solidaridad, y aquí le mandamos un gran abrazo a nuestro compañero Sergio Aguayo, ha sido enorme, descomunal y diría unánime. No he oído a alguien que sensatamente, desde una perspectiva jurídica, digo, bueno, habría que considerar, vamos a ver qué dice el juez. Es un despropósito. Yo fui a preguntárselo a Edison Lanza, al relator de libertad de expresión en el ámbito, digamos, hemisférico, me decía, mira, es un despropósito por donde lo veas. Primero, porque una amenaza económica de ese tamaño, un hombre que vive de su salario, es una cosa desproporcionada. Y lo segundo es porque no hay ningún antecedente que opinión sobre un tema público, que es, pues en este caso, los gobernantes y su trayectoria, no sea motivo de, además, pues análisis, escrutinio en un artículo de opinión. Por tanto, es una cosa que es particularmente abominable en términos de lo que es su, digamos, presentación. Yo espero que todo esto se resuelva en favor de Sergio Aguayo. Y lo segundo, lo que ha abierto es la cloaca del tribunal aquí en la capital. O sea, la justicia en la capital es un tema que pues la izquierda se olvidó de ella. Hay que recordar que la izquierda gobierna esta ciudad desde 1997 y ha hecho muchas cosas. Pero ese tema de reformar el aparato de justicia y dotarnos de una procuraduría que funcione, hoy fiscalía, han sido asuntos olvidados. Y el Poder Judicial capitalino, que es donde está radicado efectivamente este caso, pues es motivo de múltiples escándalos y contrasta el hecho de que la ciudad se publicita a sí misma como la ciudad de los derechos. Incluso tuvimos una constitución hace poco tiempo que no ha servido de mucho, pero ahí la tenemos, y se ha descuidado completamente el funcionamiento del Poder Judicial. O sea, el hedor al que se refería Sergio Aguayo no solo es sobre Moreira, es también ahora muy claro sobre el Poder Judicial de la capital. Pues muy bien dicho. Yo, además de mandarle ese abrazo de solidaridad a Sergio Aguayo, creo que es de mencionar la sensatez, incluso diría yo la valentía del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue quien decidió atraer el caso, porque uno no puede pedir que lo atraigan. O sea, fue él porque vio que se estaba cometiendo una injusticia, que la pena no era proporcional, como marca, digo, no debió haber habido pena ni de 1 peso ni de 10 millones, pero vaya, no era en todo caso proporcional, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena lo atrae. Le falta en la sala que haya 2 votos para que finalmente sí ya esté dentro de la órbita de acción de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que así será, pero creo que es una buena señal de este ministro y espero que de la Corte. Segundo, además de esta podredumbre del tribunal en la Ciudad de México, creo que es de mencionar una cosa importante que ya había dicho Sergio Aguayo. Si la famosa 10 iniciativas sobre seguridad y justicia y la Fiscalía
entraran a discusión y, estoy especulando, y fueran aprobadas, Sergio Aguayo no tendría que pagar 10 millones de pesos, estaría en la cárcel. Eso sería para que usted dimensione lo que venía en esa propuesta de que era privar de la libertad a las personas que calumniaron, y a Sergio se le acusó de calumnia en este caso. Tercero, cualquiera de esta mesa, bueno, todo el programa en pleno, también tendríamos que estar pagando 10 millones de pesos. Yo no sé por qué esta hazaña del exgobernador de Coahuila con Sergio Aguayo, cuando de él, yo sí me puse a revisar muchos artículos sobre este hombre, sobre el exgobernador, y hay muchas cosas peores, porque él dijo hedora corrupción y en el mejor de los casos una violación a los derechos humanos de los coahuilenses, ¿no? O sea que tampoco fue gran cosa. Y la última cosa que sí quiero mencionar, que es en donde no hubo unanimidad, es en las redes se empezó a decir, es que los fifís le están echando la culpa a López Obrador. Yo creo que quede clarísimo aquí, nadie le echa la culpa a López Obrador. Esto ni tiene que ver con el Ejecutivo, ni fue López Obrador el que lo mandó perseguir, ni puede hacer nada López Obrador salvo decir, y ya lo dijo en una mañanera, que él no apoyaría esta ley de calumnia porque Denise Dresser, ¿no?, fue y tocó el caso Aguayo, y el presidente se ha comprometido a que la calumnia no se volverá un delito que merezca prisión. Entonces yo creo que por todos esos motivos y principalmente por Sergio hay que alegrarnos el día de hoy. Yo sí creo que ya se cayó lo de la posible iniciativa o anteproyecto en relación por lo menos con lo de la calumnia. Vamos a ver si en otros aspectos que también estaban ahí muy cuestionados, no sabemos, pero yo creo que ese sí ya se cayó, sí, por lo pronto. Preguntabas tú por qué se fue contra Sergio, si en realidad muchísimos opinadores hemos dicho que ahí había una hedora corrupción, aunque no lo dijéramos en esas palabras, pero de una forma u otra, cuando ocurrió lo de España y desde antes, bueno, sí, se desfalcó Coahuila, había una gran cantidad, estaba acusado en Estados Unidos, de ahí surgió lo de España, de Estados Unidos vino porque ellos detectaron también ahí lavado de dinero, en fin, no era algo así como descabellado el decir aquí, suena que hay corrupción. ¿Pero por qué contra Sergio? Porque Sergio se metió a investigar un poco más a fondo lo de la matanza de Allende, donde pudo haber habido responsabilidad del gobernador entonces, que era Humberto Moreira. Es decir, a veces los políticos, en general, unos no, pero unos son más tolerantes, unos son más abiertos, otros no, pueden tolerar opiniones en contra de ellos. Si acaso replican, si acaso el derecho de réplica, ¿no?, aclaran, lo que sea, hablan mal del detractor o del crítico, pero no pasan de ahí. Cuando se van ya más duro es porque les están investigando algo más concreto. Las opiniones van y vienen y se han ido acostumbrando desde que se empezó a abrir un poco, más bien poco a poco, los medios de comunicación y empezó a haber más crítica, se han ido acostumbrando, pero cuando te les metes la lupa y empiezas a detectar cosas en concreto, ahí sí no lo soportan. Fue el caso en buena parte de Carmen Aristegui también cuando lo de la Casa Blanca. Es decir, fue una consecuencia de que se metió y le pegó, digamos, una cuestión ya más fuerte a Peña Nieto, que políticamente le costó. Y entonces viene como que si no, el gobierno, como siempre, como que si no metiera las manos, y a la mera hora fue una consecuencia, porque eso es lo que no tolera. Por eso se fue contra Sergio, me imagino. De todas maneras, yo espero, con eso termino, que la Corte efectivamente haga algo al respecto y que también se castiguen a los jueces que se prestan a eso. O sea, el Consejo de la Judicatura, de alguna manera, es decir, a ver, vamos a revisar ese tema, porque el juez no parece que está cumpliendo cabalmente con los debidos procesos y tendría que venir una sanción en este caso. Yo espero que también esto sirva para que quede claro que el tiro puede salir por la culata. Que si en otra época, si en los 1950, 1960, era posible que un gobernante se sintiera ofendido y realmente destruyera a un periodista, que todavía pasa en los estados, bueno, ahora se le revirtió a Moreira, porque ahora todos estamos discutiendo pues la naturaleza del gobierno que tuvo en Coahuila
Y si realmente el daño moral es tan grande, y es más, estamos pensando si hay moral en este caso. Y el magistrado que lo apoyó, ahora sabemos que tiene una vida, pues, digna no de un magistrado, sino alguien que tiene recursos mayores, que probablemente los heredó, que le gusta mucho la pintura, las buenas obras de arte, etcétera. También ahora el magistrado debe de estar pensando que probablemente se equivocó, porque le va a salir bastante caro. Yo no tengo confianza en la judicatura, no ha dado muestras de que juzgue como debe de juzgar a los suyos, sino más bien que los protege. Pero los tiempos están cambiando y en este caso espero que la lección la tomemos todos, que hay que reaccionar cuando una cosa como esta sucede y hacerles pagar el precio para que no lo intenten de nuevo. Sí, yo creo que la moral sí existe, claro, es un árbol que da moras y naturalmente a eso se aferran de manera clara los magistrados que han estado amparando todo esto. Alguno de ellos, se ha demostrado en el caso del magistrado que el hermano no era notario en Coahuila. O sea, los vínculos que esto ha permitido que salgan a la luz son bastante, yo creo que demoledores, y particularmente escandaloso que todo esto esté ocurriendo en la capital de la República sin que haya entrado examen el funcionamiento del Poder Judicial. El anterior presidente ha sido señalado por la UIF como que lo estaban investigando y tampoco tenemos idea en qué va ese tema, ¿no? O sea, hay una serie de irregularidades ahí que a mí me parece que sí merecen una lectura muy precisa, igual que nuestro sistema penitenciario, pero eso es otro tema, ¿no? Lo central es que es monstruoso que puedan efectivamente, por un artículo de opinión, que por cierto yo leí al aire en la radio, tranquilamente diciendo, a ver, suscribo lo que dijo mi compañero Sergio Aguayo, esto es motivo para que me demanden y la verdad es que no hay forma de sostener esto y amenazar a alguien. Ojo con este asunto, con el tema de desbalancearlo económicamente, además de las amenazas o otras, digamos, artimañas que el poder históricamente ha usado para mandar callar a sus críticos. En este caso es, bueno, yo te pido 10 millones, lo cual prueba por la cantidad de dinero que ellos manejan y la asimetría que esto genera. Es un tema, es otro tema, como tú dices, el del Poder Judicial y en particular del Poder Judicial capitalino, que se reputa de ser de los más corruptos, ¿no? Y ya, bueno, entre corruptos te veas, pero sí es el mismo tema en algún sentido. Primero, Sergio Aguayo tiene la trayectoria y se lo merece y por algo todo mundo, no nada más fue porque decir, ve las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No, algo habrá hecho bien Sergio Aguayo para que unánimemente la gente esté ahí. Ahora, creo que hay gente con menos notoriedad que Sergio Aguayo y que padece cotidianamente, sobre todo en los estados de la República, de este tipo de injusticias que cometen los poderes judiciales, en este caso capitalino, pero allá que también se cuecen habas en las entidades federativas y que no hay una comunidad tan robusta como hubo aquí en el caso de Sergio Aguayo, que logró dar la vuelta a tal punto que se le puede revertir tanto al juez como a Humberto Moreira, que ahora va a estar también más bajo escrutinio y vamos a ver cuántos se van a investigar. Pero poner la lupa en que esto, tenemos que arropar igual a estos periodistas que no tienen quien les eche un lazo y que los abusos que se cometen cotidianamente contra ellos son realmente... Pues a algunos de ellos les cuesta la vida, ¿no es así? ¿Algo que añadir? Tenemos ya muy poquito tiempo. Sí, que falta por avanzar mucho en eso, es decir, se ha avanzado, pero falta mucho por avanzar, pero por lo menos que no haya regresión al respecto, que se vuelva a legislar en sentido de que la opinión de los periodistas y la libre expresión se vea todavía más amenazada. Entonces, más bien, lo que falta por avanzar en eso, lo que se ha ganado por lo menos a nivel de la capital o a nivel de los medios nacionales, llevarlo a los medios, porque sí hay un rezago ahí. Bueno, espérenos un pequeño corte y volvemos con otros temas que le interesarán. Y en algunas semanas más va a haber un cambio en el INE.
4 consejeros terminan su periodo y tendrán que ser reemplazados. Hay que recordar que son 4 de 11 consejeros. Y hay por ahí en el ambiente de la opinión pública el temor o el riesgo de que esos 4 consejeros sean nombrados a través de la mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja en este caso, por Morena, básicamente. Es decir, que nombre a los 4 gente cercana a Morena. Sabemos que así ha operado el IFE cuando era IFE, y después el INE, con las famosas cuotas de los 3 partidos más importantes, y se ha cuestionado mucho porque efectivamente muchos consejeros realmente respondían a los intereses y a las directrices del partido que los proponía. No en todos los casos, pero sí en muchos de los casos. Y entonces eso ha sido motivo de crítica, pero si en lugar de modificar la fórmula, que sí hay maneras de nombrar consejeros que no dependan de uno u otro partido para que no estén ahí, digamos, agradeciendo al partido que los postula, o incluso muchos haciendo carrera partidista desde el INE, y luego terminando su mandato continuaron carrera partidista propiamente. Hay muchos casos. Bueno, se puede buscar una fórmula distinta, pero si en lugar de eso, ahora como Morena cuenta con la mayoría, va a meter a pura gente de Morena, serían 4, más 2 que ya, de alguna manera, de los actuales consejeros, ya dieron el viraje, ya cambiaron de chaqueta, para decirlo coloquialmente, en favor de Morena. Morena podría tener a partir de marzo 6 de los 11 consejeros, e incluso, de acuerdo a lo que vienen en algunas iniciativas, quitar anticipadamente al presidente actual del INE para sustituirlo por alguien cercano a Morena. Si eso ocurre, no ha ocurrido, pero está en debate, si eso ocurre, se va a perder mayor autonomía del INE, que ahorita podemos poner en entredicho la autonomía respecto de los partidos, pero respecto del gobierno como tal o del partido oficial como tal, se logró entre 94 y 96. Ahora podría ser una regresión en ese sentido, porque Morena tendría otra vez el control como lo tuvo el viejo PRI al inicio del IFE. Yo creo que la primera reforma, ya sé que no me están preguntando a mí los legisladores, ni soy legisladora, que haría es quitar del Consejo General a los representantes de los partidos. ¿Qué fregados tienen que hacer los representantes de los partidos? Es como si me dices que en la COFESE, sí, la Comisión Federal de Competencia, pues vamos a sentar ahí pues a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, a Bimbo, a Grupo Carso, etcétera, cuando lo están regulando. De verdad, nunca he entendido por qué están ahí los consejeros. No deberían de tener ahí representantes que lo único que hacen es enredar y alargar las discusiones. Ahora, segundo, creo que tiene razón y desgraciadamente casa con esta tendencia que hemos visto en el primer año de ir capturando a los órganos autónomos, cuando no también a las ramas de gobierno, al Poder Judicial. En este caso, como serían, ahora viene el IFT, acordémonos que en las mismas fechas va a ser 2 consejeros del INAI, bueno, se llaman comisionados, ¿no? En este caso, los 4, ya capturó la CRE, ya se nombró a modo en la Comisión de Hidrocarburos. Inicialmente se nombró a modo y cambiando la ley a la jefa del SAT, que hoy en día es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces se han ido, yo no digo que sea una práctica nueva, pero esta práctica persiste en la 4T, que nos dijeron que este tipo de cosas iban a cambiar. Junto con esto, pues viene el nombramiento del secretario ejecutivo, ¿sí? Y el secretario ejecutivo es el brazo derecho del consejero presidente, porque lleva todo lo administrativo, todo lo estatal, las juntas locales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aparte es el representante legal del INE. Entonces, ahí estamos también en problema, porque si no se renueva antes al secretario ejecutivo, entonces, pues Morena capturará también. Y hay 2 iniciativas ahora en el Congreso. Tengo que decir que una mucho más sensata, que es la de Ricardo Monreal, y la que viene de ni más ni menos que del señor, no es García Luna, es Luna, el que está el que está manejando toda la Contraloría Interna. En una dice, a partir de abril, Lorenzo Córdoba sale, y ya se nombra el nuevo con los nuevos consejeros y se nombra el nuevo presidente. Monreal dice, oigan, no hagamos ese tipo de ilegalidades. Esperemos a que termine Lorenzo Córdoba en el 23 y ahí empezaría
a regir la ley de la rotación entre el presidente, que yo en principio no la veo mal, pero no ad hominem, no a nombre de Lorenzo. Entonces, sí está en riesgo de captura el Instituto Nacional Electoral. Pues vamos a ver cómo se desarrolla. A mí me encantaría escuchar cuál es el punto de vista de la mayoría de lo que habría que mejorarle al Instituto Nacional Electoral y al sistema electoral en su conjunto y que a partir de ahí lo empiecen a resolver. Hace unos días el gobierno le estaba pidiendo al Instituto Nacional Electoral los datos biométricos de las personas para poder hacer el registro federal, en este caso el registro nacional de identidad, cosa que el gobierno no ha podido hacer. El INE, con todos los defectos que le imputa la clase política, ha podido hacer lo que el gobierno no puede hacer. Por tanto, si tenemos un brazo profesional que ya funciona, que organice elecciones, que en este país es toda una proeza. El INEGI y el INE son capaces de hacer un censo y el otro elecciones, más o menos, digamos, a tiempo y en forma, cosa que la mayor parte de los aparatos del gobierno no logran hacer. O sea, lo damos por hecho que la administración pública puede hacer cosas. La administración pública no puede ni siquiera operar el correo. El presidente dijo hace unos días que no podía confiar en el correo, el envío del dinero de la gente, que por eso tiene que pedirle al ejército que mande efectivamente, o sea, que se creen estas sucursales del Banco del Bienestar. Por tanto, estamos hablando de un gobierno tremendamente ineficiente y aparatos que dentro de lo que cabe han mostrado que son eficaces. Después, yo entiendo que haya muchas fobias personales, historias. Ahora el presidente sacó lo de Ciro Murayama, que de verdad, o sea, volver al 2006 después de todo esto, uno se pregunta, pues si es el presidente más poderoso que hemos tenido en los últimos tiempos y estamos en 2020, ¿a qué viene volver a sacar los agravios del 2006? Y si realmente es algo que irrita tanto al presidente, pues que mande a hacer una comisión que ya de una vez por todos determine así en letra de oro qué es lo que ocurrió en el 2006, pero que no se convierta eso en un elemento de discordia suplementaria sobre la modificación del órgano electoral. En fin, me parece que deberíamos aclarar si debe ser un órgano nacional o no. Ese podría ser un buen punto. Si es razonable que el mismo órgano que organiza las elecciones sancione a los partidos, que te mete casi siempre en una bronca con todos. El PRI no podía ver a los consejeros, el PAN se irritó también por las multas. Digo, es como uno puede ser el árbitro y al mismo tiempo el organizador. Y si efectivamente le estamos pidiendo demasiadas cosas al Instituto Nacional Electoral, en fin, ojalá sea así. Yo creo que el presidente tiene todo el incentivo para demostrar que la democracia puede ser saludable y no tiene por qué meterse a controlarla, pero bueno, todavía está por verse, ¿no? Yo soy partidario de una frase de un escritor norteamericano: el pasado nunca pasa. El 2006 se queda. No hay forma de que lo olvides. Pero, dicho esto, creo que se debe de tomar como una posibilidad. No vamos a ver más 2006 de aquí en adelante. No vamos a hacer lo que nos hicieron. Vamos a tener consejeros que sean de calidad, que pueda uno confiar en ellos. No confiamos, y yo no confío, en algunos de los que están todavía hoy ahí. Pero hay que usarlo de manera positiva. Ahora vamos a asegurarnos de que esto sea un capítulo nuevo, sin olvidar lo pasado, porque justamente tiene que ser nuevo en función de lo que ya sucedió, que no vuelva a suceder. Más que hacer lo que, en fin, hacen, como en relación al avión, decían, ni Obama lo tuvo el avión presidencial. Bueno, un gobierno que no captura los órganos, ni Trump lo tiene, porque Trump ha decidido capturar a la Suprema Corte y lo ha logrado. Entonces esto lo hacen hasta en las mejores familias. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que seguirlos. Podemos darles el ejemplo exactamente contrario. En Estados Unidos lo capturan a un órgano fantásticamente importante. Bueno, nosotros no. Creo que es una buena oportunidad. Creo que estamos viendo en Estados Unidos, como en muchos otros países, es la tentación que tienen todos los partidos cuando llegan al poder, de seguir incrementando el poder y por lo tanto subordinando, metiendo gente leal en todo ese tipo de instituciones.
En lo de la Corte en Estados Unidos pues, siempre ha pasado, pero hay ciertos equilibrios, por lo menos. Era lo que yo decía con el INE, se tendría que buscar una fórmula distinta a la hora de nombrar los consejeros, para que fueran autónomos, que no dependieran de los partidos. Pero por lo menos habían cuotas ahí más o menos equilibradas, salvo en el 2003, que fue la primera parte de todo el problema del 2006, cuando entre el PRI y el PAN dejaron fuera completamente al PRD, lo dejaron fuera sin ninguna propuesta de consejeros, ya desde ahí fue un golpazo al IFE tremendo. Bueno, pero resulta que los responsables de que eso haya ocurrido fueron el Bester Gordillo por parte del PRI y Germán Martínez Cázares por parte del PAN. ¿Qué es lo que dice? Que son aliados ahorita de Morena. Y aquí con quien se están echando es contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que no tenían nada que ver con eso. Ellos no eran consejeros en ese momento. Entonces, si se va a revisar el pasado para que no vuelva a ocurrir, pues revísalo bien, también con los aliados, no solamente con los que ahorita. Y a mí lo que me temo es que eso del 2006 lo están utilizando, esa vuelta, como argumento de por qué hay que quitarlos, de por qué no son confiables. Que este INE no fue el responsable del 2006. Hay que decirlo. Sí. Este INE fue el del 18. Sí, por eso. El es del 18, que es una paradoja. Les parece mala elección, pero cualquier cosa que haya estado mal en el IFE, que desde mi punto de vista sí hubo cosas ahí que quedaron. El 6 es el de Ugalde. Yo sí cuestioné el triunfo de Calderón, cuestioné al IFE de ese momento, cuestioné al tribunal, pero eso no es el actual INE. Los consejeros de ahorita no tuvieron nada que ver con el 2006. Nos podrían sacar las cintas de lo que decíamos del INE en esa época para que no digan que callaban como momias, ¿no? Se dijo lo de Ugalde, la composición paritaria. Digo, podría salir simplemente. Yo estoy de acuerdo, el pasado hay que recordarlo, pero completo, ¿no? Entonces, si el argumento es nada más para terminar, para que no pase lo mismo, ahora Morena va a meter a los suyos, pues es básicamente lo mismo. Y si logran la mayoría, ni siquiera el PRI. Desde el 94, el PRI ya no logró controlar completamente al IFE. Es que sería peor porque ahora sí tendría la mayoría para sacar todos los acuerdos y antes, bueno, pues se democratizaba. Por lo menos había cierto equilibrio. Las componendas. El pasado nunca pasa, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay dos candados que son muy importantes. Primero, las elecciones en este país están muy ciudadanizadas, ¿sí? O sea, se baja hasta el conteo de votos. Y segundo, como no había mayoría en los consejos generales, tienes ese candado como para que no puedan decir, oye, ganó Lorenzo y no ganó el Leonardo Curcio, ¿no? Entonces, si desconfiamos de algunos, tú desconfiarás de uno, yo de otros, Leonardo de otros, etcétera. El chiste de un órgano colegiado es precisamente que se pueden contraponer ellos y acabar con esa garantía me parece dramático. Bueno, se nos terminó el tiempo en este segmento, nos vamos al siguiente. Bueno, ¿y qué les parece si en este bloque hablamos de economía, no desde el punto de vista técnico, sino el debate político que hay sobre si crecer es importante o no es importante? Todavía recordamos que en abril el presidente apostaba con el entonces secretario Carlos Ursúa que creceríamos al 2%, el año 19 no crecimos ni al 2 ni al 1, decrecimos al 1%, y el presidente volvió a tomar el asunto y retomó con cierta sorna, debo decir, el tema de que él tiene otros datos y que hay ciertas cuestiones que están funcionando mejor en materia de distribución. Sin embargo, hay otros dos elementos que pongo sobre la mesa, que es el informe de las finanzas públicas, que es pues, lo que está recaudando el gobierno. Finalmente, pues puede haber muchísimos indicadores, pero si recaudas menos IVA, quiere decir que la gente está consumiendo menos, y si recaudas menos impuestos sobre la renta, es que o ganas menos o hay menos trabajo. Y en ambos casos ha caído la recaudación, lo cual le pone al gobierno de la 4T el dilema de que tiene grandes objetivos. Ya platicaremos de los objetivos que tiene ahora de llevar a la Constitución más derechos sociales y al mismo tiempo pues no tener suficiente dinero para atender los compromisos que tiene en esas materias. Y el otro componente, que es el tercero que quiero ponerle sobre la mesa, es si hay dinero por parte del gobierno no liberal, el gobierno que enterró al neoliberalismo, reivindica a Franklin Delano Roosevelt y a todos los que tienen este enfoque de intervención gubernamental en la economía, pues resulta que el presidente es un gigante político y está muy estrecho en el ámbito presupuestal. No hay prácticamente dinero para invertir, ha hecho un esfuerzo colosal, más político que económico, por rescatar a Pemex y, por ejemplo, la producción de gasolina no ha crecido a los niveles que el presidente esperaría. Por supuesto, el tema tiene que madurar. El dilema es qué haces cuando has prometido
no endeudar al país, cosa que ha cumplido el presidente a rajatabla, no poner más impuestos, cosa que el presidente ha cumplido a rajatabla, y mantener un presupuesto en equilibrio cuando tienes cada vez más promesas de programas sociales y una presión enorme porque el país crezca. El presidente no dará, digamos, en un acto de contrición una declaración de sí, efectivamente no hemos crecido y tienen razón mis críticos, pero reorganizar su gabinete y darle más competencias a Alfonso Romo, diciendo no solamente se dedica a promover inversiones, sino a coordinar el gabinete económico, que es lo que nos anunció la semana pasada, es una forma de reconocer que aunque no sea importante el crecimiento, a él sí le importa. ¿Cómo lo ven? No hay mucho, es que hice muchos argumentos y creo que todos válidos. Leonardo, hiciste una muy buena síntesis de lo que está pasando. Y en efecto, no hay mucho dinero y el poco dinero que hay tampoco se está dedicando, o una parte de ese dinero, a la inversión pública. La inversión pública también ha bajado, no solamente la inversión privada, y sin inversión pública y privada, una combinación siempre más privada que pública, en los países que crecen, pues no va a haber ese crecimiento. Y ahora circula en las redes algo que, bueno, no es fake news, una entrevista, creo que con Leo Zuckerman, en donde antes de llegar a la presidencia le decía, a ver, Leo, y con toda razón, han sido una desgracia los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, porque se ha crecido al 2%. Y entonces todavía le dice Leo, bueno, tampoco una desgracia, ha estado mal, pero sí, una desgracia, ¿sí? Que haya un fracaso, que haya crecido. Y lo dice con todas sus letras López Obrador. Si no hay crecimiento, Leo, no hay creación de empleos. Si no hay creación de empleos, no hay recaudación, no hay consumo y no hay recaudación. Y si no hay consumo y no hay recaudación, otra vez no puede crecer la economía. Cuando se le vino encima las cifras del 2019, que ya fueron menos 0.2, bueno, pues inventó esta idea de que pues no hay crecimiento, pero hay más dinero en el bolsillo de la gente y entonces hay mejor distribución de la riqueza. No tenemos datos de que eso sea cierto, pero con estos dos que tú nos estás ofreciendo, que el IVA quedó por debajo de lo propuesto, pues y las estadísticas de INEGI sobre el empleo, pues está claro que tampoco el empleo ha crecido y por lo tanto no puede estar habiendo mayor desarrollo. Y que sepamos, no hay posibilidad. Hay crecimiento sin desarrollo, pero no hay desarrollo sin crecimiento, salvo lo que quieras distribuir es la pobreza. Entonces queda el gran pendiente que yo creo que va a cumplir López Obrador con 3 años de no reforma fiscal. Pero lo que hace falta hoy en día, pues para que alcance para los proyectos de López Obrador, es dejar de invertir en proyectos que según los economistas, desde el punto de vista técnico, no van a dejar nada: Aeropuerto Santa Lucía, Tren Maya, Refinería Dos Bocas y Transísmico, ¿sí? Reorientar las prioridades en inversión y hacer una reforma fiscal, porque si no saben de dónde está saliendo, tú preguntabas, si no sale de la deuda y no sale de los equilibrios fiscales, ¿sabes de dónde salió el dinero? Pues de partir a la mitad el fondo de las entidades, el fondo de protección para emergentes. Pero si el aeropuerto de Santa Lucía no es inversión, ¿el aeropuerto de Texcoco lo era? Si le quitas la corrupción, creo que sí. Definitivamente bueno, creo entonces, que... ¿por qué un aeropuerto sí y el otro no? Porque no van a volar las aerolíneas, ya dijeron, las aerolíneas no van a volar ahí, no se va a poder volver un hub que llaman para Pero en para este todos momento los no hay aerolíneas volando ni tampoco en el de Texcoco, pero sí había inversión. Si hay inversión en la medida en que se contratan a empresas para que hagan esta ¿Pero gran obra. va a costar más la cancelación del aeropuerto de Santa Lucía? que... Esa es una, bueno, dicen los técnicos. Posibilidad, pero todavía está por verse si estos grandes proyectos son o no son capaces de detonar. Eso, detonar. Pero el punto clave es la reforma fiscal. En eso ya hay un consenso entre los especialistas, pero no, desde luego no entre los gobiernos, porque es lo más difícil, que el siglo XXI tiene que aumentar el impuesto
a esas grandes concentraciones de la riqueza. Las concentraciones en México son enormes. Los ricos son riquisísimos. Los pobres 63 mil millones, ¿no? La fortuna más o menos de Slim, de dólares. Sí. Entonces, si le hacemos caso a Piketty y a muchos otros, sí es necesaria una reforma fiscal. México recauda relativamente poco en comparación con América Latina y América Latina recauda relativamente poco en comparación con Europa. Estamos muy abajo en recaudación, pero si aumenta los impuestos, su paz en equilibrio inestable con la empresa privada se le viene abajo. Hay allí un problema político de corto plazo y un problema político y social de largo plazo, y están en contradicción. Sí, todos los expertos coinciden, o la mayoría, es que para crecer tienes que invertir más y más la iniciativa privada. Y por lo tanto que el decrecimiento que hubo en el 19, de acuerdo con INEGI, las cifras disponibles, se debe en buena parte a muchas razones, pero una que sí está presente es la pérdida de confianza de muchos inversionistas nacionales y extranjeros en López Obrador por su estilo, por su discurso, por lo del aeropuerto. Sea o no sea buena la decisión, generó desconfianza. Y, por cierto, varios me han dicho que no solamente la decisión en sí, sino cómo lo hizo. Es decir, la consulta y todo, generó mucha desconfianza. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo se toman decisiones así? Que se toman a partir de argumentos técnicos, etcétera. Pero bueno, el hecho es de que si no se logra conseguir la confianza, difícilmente va a haber la inversión que se requiere para crecer. Para crecer, ya no digamos al 4%, sino retomar el crecimiento del 2, 2.5, 3, etcétera. Y eso es lo que no se acaba de ver, porque por un lado todas estas reuniones que hacen con los empresarios, el propio López Obrador, organizadas muchas veces por Alfonso Romo, pues se apapachan, se dicen cosas, se prometen cosas y luego los empresarios dicen sí, pero luego inmediatamente hizo otra cosa distinta o no cumplió lo que nos había dicho en este sentido, según su perspectiva de ellos, con o sin razón, se puede discutir. Y en ese sentido, por ejemplo, Romo, yo no sé qué tan buen interlocutor sea, porque todo lo que ha prometido no se ha cumplido. Él les prometió durante la campaña que no se caía Texcoco, que no se iba a cancelar. Y todavía hasta hace poco estaba diciendo Romo que se volvían a abrir las rondas petroleras, los farm outs, lo estaba asegurando y lo desmintió López Obrador. Y es probable, según dicen los propios especialistas, que se va a definir la política energética a partir de la visión de Bartlett y de Rocío Nale, que contradicen a la de Arturo Herrera y la de Alfonso Romo. Y en ese sentido no va a ser otra vez una buena señal para los inversionistas. Termino diciendo solamente que precisamente porque no se logró el 2% el año pasado, López Obrador está planteando algo que podría ser motivo de debate. Si los indicadores, porque dijo, los indicadores que se han usado ahorita para medir el PIB no son los adecuados. Están sesgados, son ideológicos, bueno, son los estándares internacionales, son los que usan los bancos internacionales, los organismos, el Fondo Monetario. Pero sí hay algunos economistas que efectivamente dicen habría que introducir otros elementos para medir el PIB. No lo de la distribución del ingreso. Pero la crítica epistemológica a los indicadores es como la que quería hacer el anterior secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, a la pobreza. No la puedes hacer desde el gobierno. Ya que sales del gobierno, te vas al Colegio de México y ahí discutes todo lo que quieras. No, yo creo que lo que han dicho ustedes sobre la reforma fiscal está claro. Hacia allá debería ir. Es un gobierno que no tiene los recursos necesarios para enfrentar sus dos compromisos. Dotar a la gente de programas sociales y dar pues, la infraestructura necesaria para que crezca la economía. Ahora bien, pues eso llevaría a la contradicción total de lo que hacía el discurso del presidente, que es, no hace falta más impuestos, con el combate a la corrupción, con la austeridad, con la reducción de sueldos y un buen gobierno, y va a haber dinero suficiente para conseguir todo esto. Bueno, lamentablemente esto no ha ocurrido. El informe de Finanzas Públicas dice, pues sin corrupción, con recorte a los salarios y con la austeridad que metió el presidente en un año, pues resulta que no alcanza. Entonces, habría que pensar en un esquema diferente. Y por otro lado, pues está el tema del dinero,
que se dedica a echar homilías el presidente en contra del dinero y todas sus tentaciones, yo digo que está bien, pero un presidente no tiene por qué hacer homilías. Un presidente debería decir, tengo la facultad de disponer de impuestos y si un señor gana demasiado dinero le puedo poner gravámenes, no mandarle homilías que no es propio de un jefe de Estado. Bueno, el presidente propone. Hacemos una breve pausa, volvemos. Regresamos con un tema interesante porque está comenzando el periodo de sesiones del Congreso de la Unión y pues el grupo parlamentario que tiene la mayoría, en un caso calificado y en el otro caso simple, en el Senado, pues ya ha puesto a circular su agenda legislativa. Creo, pero me gustaría oír la opinión de ustedes, que la joya de la corona legislativa en este periodo de sesiones va a ser poner a nivel constitucional un conjunto de derechos que tienen que ver con lo que la gente común y corriente, usted, nosotros, etcétera, sí, tienen derecho a recibir como parte de los servicios del Estado. Esto es, si me permiten ponerlo así, constitucionalizar el estado de bienestar. Eso se liga con el segmento anterior porque, bueno, pues para constitucionalizar y poder hacer efectivos esos derechos, sí, se necesita dinero y para eso una reforma fiscal y todo lo que le platicamos en el segmento anterior. Pero quieren llevarlo a la Constitución. Usted ha de saber que tenemos miles de derechos en la Constitución que van desde el derecho a un ambiente libre de corrupción, no es cierto, ese no está en la Constitución, desde un ambiente limpio, ¿sí? No contaminación, educación de calidad universal, salud de calidad y universal, etcétera. Bueno, ahora quieren meter este derecho a que las personas mayores recibamos una pensión y que también los jóvenes puedan tener derecho a estas becas. Ahí se ha centrado la discusión. Junto con esto viene la parte electoral, en donde lo más importante, aparte del nombramiento de los 4 consejeros, es que se está discutiendo cuánto dinero se le va a quitar o se le va a mantener a los partidos y qué proporción. Para los que no sepan, es 70% proporcional a los votos y 30% se reparta de manera equitativa. Bueno, pues hay algunos partidos, se imaginarán ustedes cuáles, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que votarían a favor de la reducción siempre y cuando la proporción sea 50-50, porque si no nada más se quedan pues con 110 milloncitos de pesos que no les vienen sirviendo para nada. Y finalmente no se está hablando ya de las 10 iniciativas sobre seguridad y justicia, pero sí se habla sobre la ley para reformar la Fiscalía, que se hizo autónoma ya desde hace más de un año, pero pues que reforma no ha habido dentro de lo que es la institución. Entonces, ahí estarían centrados los temas. La reforma al cuarto no debería tener problema. Los senadores fueron a ver al presidente y, bueno, pues, si finalmente se trata de llevar a la Constitución derechos, creo que está el ambiente político para que suceda. No le veo demasiados problemas. Ya la discusión técnica será el impacto presupuestal que esto tendría y hacerlos efectivamente exigibles, ¿no? Porque el enfoque de derechos humanos, como ha demostrado Aníbal Gutiérrez en el presupuesto, nos obligaría a cumplir todos esos derechos y en teoría podrías ir tú a la Suprema Corte y decir, tengo derecho a una alimentación variada y no sé cuántas cosas te pone, ¿quién me la cumple, no? Bueno, ese es un tema. Yo lo que encuentro absolutamente misterioso, mis queridos colegas, es que haya desaparecido la prioridad de las reformas. O sea, resulta que estas reformas a la Fiscalía ahora no las mandó nadie, ¿no? El fiscal dice que él no, el presidente le dijo a Denise Dresser, yo no mandé eso, ni quiero saber nada de temas que tengan que ver con violación de los derechos, o sea, lo desautorizó en toda la línea. La reunión con los senadores les dijo claramente que él no estaba enterado de ese asunto. Entonces uno se pregunta, bueno, y eso se forjó todo en la oficina de Gertz Manero, y Gertz Manero dice que en realidad no lo planteó. Pues me sigo preguntando entonces, si ya no hay nadie que se quiera hacer cargo de ese bebé, que nos digan dónde está la iniciativa del Ejecutivo. En octubre nos dijeron, el consejero jurídico del presidente, el titular del Poder Judicial y Ricardo Monreal, que vendría una gran reforma del Poder Judicial y el tema de la Fiscalía. Seguridad y justicia, todo, en ¿verdad? general, por lo menos esos dos brazos.
Y estamos en febrero y resulta que no hay iniciativa. Mario Delgado dijo, no, la preferente va a ser el tema de los derechos, que como digo, no debería tener problema constitucional y menos con esta mayoría, pero lo que me queda claro es que este país sí trae una bronca severa en materia de funcionamiento, operación de las fiscalías. O sea, estamos hablando del 90% de impunidad y tienes, lo platicábamos con el caso de Aguayo, pues poderes judiciales que están completamente distantes de la gente. O sea, sí requiere que le metas mano en serio a ese tema y de paso digo, buena parte de la crisis que hoy tenemos de seguridad, de que los presos se fugan del reclusorio sur justo cuando los van a extraditar, responde también en gran medida a decisiones de los jueces. O sea que está muy bien que metamos la retórica constitucional y los derechos sociales, yo conforme, palomita, pero sí se me hace muy preocupante que en este mes de febrero hayan dicho, ese tema lo mandamos a las calendas griegas mientras se genera consenso. Probablemente lo van a mandar a las calendas porque hay un gran problema, porque hay un problema interno. Y hay conflictos internos serios. En Morena, y una manera de entrarle a esto en el corto plazo es decir, esa reforma, sí se va a hacer, pero hay otras más importantes. Adelante. No, hay muchas más importantes. La reforma al aparato de justicia en México, que está mal desde... ¿Desde cuándo? Bueno, pues, desde la desde época siempre. colonial. Y bueno, ahí tenía problemas, pero después de la independencia hasta acá es algo en que el ciudadano o súbdito normal, común y corriente no le tiene ninguna confianza. Ninguna. Y un país sin un sistema legal en el cual pueda confiar no puede lograr los objetivos de justicia social que se requiere, incluso también los de crecimiento económico. Alguien puede decir, oiga, pero si esto estaba podrido desde hace tanto tiempo y en los 1950s y 60s crecimos al 6%. Hay un punto interesante allí. Pero ahora, en el siglo XXI, con la globalización, antes la casa estaba cerrada y aquí nos poníamos de acuerdo y hasta hay una teoría que pone recuerdo en mis épocas de que tomaba yo clase allá en Chicago, que se discutió mucho, de que la corrupción era un aceite que para burocracias tan malas es necesaria. Ahora no. Ahora ni la burocracia en su conjunto y menos el Poder Judicial podemos darnos ese lujo. Así es, y yo precisamente este anteproyecto, que al parecer ya se vino para abajo, de reforma penal, judicial, etcétera, tenía la intención, la reconstrucción así lo hizo, la intención precisamente de mejorar y hacer más eficaz. Y que sí venía de Gertz Manero, porque Gertz Manero había propuesto cosas muy semejantes cuando fue funcionario en otros gobiernos y también había metido y había promovido ese tipo de iniciativas. Por eso se asume que sí fue Gertz Manero el que de alguna forma presentó decir, necesito este tipo de reformas para hacer más eficaz el sistema judicial y ministerial, etcétera. Sí, pero a costa de muchos derechos, ese es el problema. Tienes que ver hasta dónde los equilibrios para hacer más eficaz el sistema penal, judicial, no afectes demasiado los derechos básicos, derechos elementales de los ciudadanos, presuntos delincuentes, pero hasta que no se demuestre su culpabilidad, etcétera. Entonces, ahora efectivamente este anteproyecto salió de la nada. Es decir, bueno, pues ¿qué lo inventaron los periodistas ahí para estar molestando? Los académicos. No, los académicos, los analistas, ¿qué pasó? No, sí se presentó el anteproyecto del Senado, ahí lo frenaron. Entonces, de pronto dicen, no, nadie sabía, el presidente no sabía. De todas formas, quien tenía que presentarlo es el Poder Ejecutivo. Eso lo aclaró también en la mañanera, en las mañaneras. López Obrador decir, no, la Fiscalía no puede meter una iniciativa. Tiene que ir a través del Ejecutivo. Ese día fue la Secretaria de Gobernación y el consejero jurídico al que Senado. estaba presente y que ahora parece que es la Secretaria de Gobernación que le dijo al Senado, saben que eso ya se murió. Tendrá que venir más tarde otra iniciativa distinta, pero sí es urgente, por supuesto que sí, porque mientras más se tarde en reformar eso que es verdaderamente un monstruo de corrupción y de ineficacia, pues las cosas que se pretende hacer en este gobierno se van a retrasar enormemente, no dependen solo de la voluntad del Ejecutivo. Sí.
No, yo digo que cuando tiene 72% de popularidad y todo el poder que tiene López Obrador, esas son efectivamente las hazañas políticas que debería hacer. Subir a la Constitución lo de las pensiones no, es importante, digo, pero no va a representar demasiada energía política, es lo que quería poner. Creo que tiene razón Lorenzo cuando dice, bueno, estamos en la época de la globalidad, el TEMEC nos va a imponer ciertas cosas en materia de seguridad y de justicia, e internamente hay una gran demanda también, Quito a Estados Unidos, Quito a Canadá, e internamente pues las injusticias las padecemos todos, bueno, Sergio Aguayo mismo, las padecemos todos los días, pero voy a poner del lado de López Obrador. Quizá, o sea, que hace falta reformar el aparato de justicia y el de seguridad, sin duda, me parece incuestionable. Ahora, que se tengan que hacer reformas legales para hacerlo, yo, como López Obrador, pongo un signo de interrogación. Creo que lo que no hemos hecho en este país es invertir en la construcción de esas instituciones que procuren y administren la justicia. Por ejemplo, quitar a los jueces corruptos, y eso con la ley que tenemos nos da. Hacer la carrera judicial con lo que tenemos nos da, ¿sí? Pero no se ha invertido un peso, ¿sí? Para que la Procuraduría en el año pasado le quitaron miles de millones de pesos. Así que lo que hay que hacer es invertir en esas capacidades institucionales más que en andar moviendo los marcos normativos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Plano.